Hay una verdad silenciosa que casi nadie se detiene a mirar. Cuando una persona corre detrás de otra, no está buscando amor, está huyendo de sí misma. Y lo más doloroso es que no se da cuenta. Creemos que insistir es señal de compromiso, que perseverar es noble, pero en el terreno de los afectos esa lógica se derrumba. Perseguir a alguien que no avanza hacia nosotros es una forma sutil de perder dignidad, porque sin notarlo colocamos nuestro valor en manos ajenas. El amor, el auténtico, nunca se construye desde la súplica. Nace cuando dos miradas se encuentran caminando hacia el mismo punto, no cuando una observa desde lejos mientras la otra se desgasta corriendo. Quien desea estar, está. No hace falta reclamar presencia ni pedir atención. El interés genuino se percibe en los gestos simples, en la constancia, en el mensaje que llega sin ser solicitado, en la preocupación sincera. El problema es que cuando esa reciprocidad falta, la mente empieza a fabricar excusas para no ver lo evidente. Decimos que el otro está ocupado, que necesita tiempo, que ya volverá, y así comenzamos a negociar con la ilusión, intentando sostener lo que se desmorona, pero la ausencia, cuando es constante, también es un mensaje. Y no escucharlo nos conduce al autoengaño más cruel. Creer que si damos un poco más, si insistimos un poco más, finalmente seremos elegidos. Lo que no comprendemos es que mientras más corremos, más nos alejamos de nosotros mismos. Esa energía que ponemos en sostener vínculos que no nos sostienen se convierte en un vacío interior. Y lo paradójico es que ese vacío solo puede llenarse cuando dejamos de correr, porque el verdadero magnetismo no nace del esfuerzo desesperado, sino de la calma. Hay una fuerza silenciosa en quien decide no insistir. Es el poder de la ausencia digna, de ese silencio que no reprocha pero se siente, que no busca castigar pero enseña. La persona que realmente nos valora no quiere sentir ese silencio, no porque tema perdernos, sino porque reconoce la paz que le daba nuestra presencia. Entender esto no es un acto de frialdad, es un gesto profundo de lucidez emocional. A veces no se trata de que el otro sea malo, sino de que simplemente no está en el mismo nivel de entrega. Y aceptar eso, aunque duela, es el primer paso para recuperar la libertad interior. La mayoría de las personas no sufren porque alguien se va, sino porque se quedan aferradas a la historia que imaginaron. El apego no nace del amor, nace del miedo. Miedo a la soledad, a no ser elegidos, a aceptar que algo terminó. Y cuando ese miedo gobierna, uno comienza a justificar lo injustificable. Se racionaliza la indiferencia, se idealiza la ausencia, se romantiza la espera. Se inventan razones para sostener lo que ya no tiene sustento. El ser humano tiene una tendencia peligrosa a querer darle sentido a lo que no lo tiene, a explicar con ternura lo que en el fondo es simple desinterés. Quien realmente quiere estar, encuentra la manera, puede no tener horas, pero buscará minutos. Puede no poder estar físicamente, pero hará sentir su presencia de algún modo. El amor no se mide por discursos, sino por coherencia. Cuando alguien nos acerca, cuando no pregunta, cuando no está, eso también es una respuesta, aunque duela aceptarla. La falta de tiempo casi nunca es falta de tiempo, es falta de prioridad. Y comprenderlo es un acto de madurez emocional, porque aceptar que no ocupamos el lugar que quisiéramos en la vida de alguien no nos debilita, nos devuelve la fuerza. Ese momento de lucidez, en el que dejamos de correr detrás de lo que no nos busca, es profundamente liberador. Ya no se trata de renunciar al amor, sino de renunciar al autoengaño. Al dejar de insistir, recuperamos la energía que habíamos perdido intentando convencer. Y esa energía, cuando vuelve a nosotros, se transforma en poder interior. Dejamos de mirar hacia afuera esperando señales y empezamos a mirar hacia adentro buscando paz. El silencio que antes dolía, ahora se vuelve refugio. Y allí, en ese silencio, aparece una verdad que cambia todo. No hay nada más atractivo que una persona que ya no necesita rogar por amor.
La ausencia llena de dignidad tiene una fuerza magnética. No necesita reproches ni demostraciones. Es la serenidad de quien entiende que lo que no llega no era para llegar. Y paradójicamente, cuando dejamos de perseguir, la vida empieza a acercarnos a aquello que sí vibra con nuestra esencia. Porque el amor auténtico no nace del esfuerzo por retener, sino del respeto por lo que fluye. Soltar no significa dejar de sentir, significa dejar de desgastarse por lo que no tiene retorno. Muchas personas creen que el desapego es frialdad, pero en realidad es un acto profundo de amor propio. Desapegarse es mirarse al espejo y decirse: merezco tranquilidad, merezco reciprocidad, merezco vínculos donde no tenga que mendigar atención. El apego nos mantiene atados a lo que ya no crece, a lo que no nos nutre, a lo que solo nos devuelve incertidumbre. Es como regar una planta seca con la esperanza de que algún día vuelva a florecer. No es maldad, es miedo. Miedo a aceptar que algo terminó y que tal vez eso no es una pérdida, sino un cierre necesario. Hay una diferencia enorme entre el amor y la costumbre emocional. El amor elige cada día. La costumbre simplemente repite. Uno puede acostumbrarse a la ausencia, al maltrato sutil, al desinterés, y aún así seguir llamándolo amor. Pero cuando uno comienza a poner límites, a dejar de revisar redes, a detener las conversaciones que reabren heridas, algo cambia. El alma empieza a descansar. Y ese descanso no es vacío, es reconstrucción. Dejar ir también es construir, solo que desde otro lugar, desde la serenidad y la confianza. En ese proceso hay dolor, claro. Soltar siempre duele, porque uno no suelta personas, suelta expectativas. Dejamos atrás la imagen idealizada de lo que queríamos que fuera, no a quien realmente es. Pero detrás de ese duelo llega una ganancia inmensa, la libertad. Libertad para conocer nuevas experiencias, para recibir nuevos afectos, para reconectar con uno mismo. Cuando aceptamos que quien quiere estar, estará, sin necesidad de insistencia ni pruebas, la vida recupera su equilibrio. Entonces, la renuncia deja de ser un sacrificio y se convierte en una elección consciente. Ya no se trata de perder a alguien, sino de recuperarse a uno mismo. El verdadero desapego no tiene resentimiento, no expulsa, no castiga, no se venga. Simplemente reconoce que el ciclo terminó y con respeto da un paso hacia adelante. El que insiste en quedarse donde ya no hay reciprocidad, no ama más, teme más. La paz no se encuentra en retener, sino en confiar. Y esa confianza, la de que lo que es para uno no requiere persecución, es la base de toda madurez emocional. Cuando uno confía, la necesidad de controlar desaparece, la ansiedad se disuelve y la mente se vuelve aliada en lugar de carcelera. Confiar es dejar de forzar, dejar que la vida muestre quién quiere quedarse. Y ahí descubrimos algo poderoso, que lo que se sostiene solo vale más que todo lo que uno tuvo que sostener a la fuerza. Hay un momento en la vida en el que uno deja de confundir la insistencia con el amor. Insistir no siempre es amar. A veces es miedo disfrazado de entrega. Mantener una puerta abierta no tiene sentido si del otro lado no hay nadie que quiera entrar. El amor verdadero no necesita ser perseguido, porque se sostiene con un deseo mutuo de estar. Lo que te busca te encuentra. Lo que no te busca, por más que corras, se escapa. Aceptar esto no es rendirse, es madurar, es comprender que no toda historia merece continuarse solo porque nos gustaría que lo hiciera. Cuando notas que alguien no hace esfuerzo por permanecer, no lo tomes como un desafío, sino como un mensaje. No es tu lugar. Hay vínculos que solo existen mientras uno los alimenta. Cuando dejas de hacerlo, desaparecen. Y aunque eso duela, también libera. Porque la energía que se gastaba en sostener lo que no era recíproco se transforma en impulso vital. Detrás de cada desapego genuino hay un renacimiento silencioso. Uno vuelve a elegir con quién comparte su paz. Practicar el desapego
no es frialdad, es sabiduría emocional. Al principio parece pérdida, pero con el tiempo se convierte en ganancia. Dejar de insistir por alguien que no responde no te vacía, te limpia, te despeja el alma de expectativas que pesaban más que la propia relación. La costumbre de luchar por lo imposible nos enseñó a creer que amar era resistir, cuando en realidad amar también es saber irse a tiempo. No se trata de cerrarse, sino de no quedarse donde uno solo es tolerado. Quien no quiere estar, aunque se lo retenga, termina yéndose. Quien quiere quedarse no necesita cadenas. Por eso, cada vez que soltamos con dignidad, el universo acomoda las piezas, lo que no es nuestro se aparta, lo que sí lo es se acerca. La confianza no garantiza finales felices, pero garantiza serenidad. Y esa serenidad vale más que cualquier relación sostenida por miedo. La madurez emocional llega cuando comprendemos que no podemos controlar a nadie ni convencer a quien no quiere convencerse. El amor no se negocia, se comparte. Y cuando dejamos de mendigar afecto, empezamos a traer lo que fluye naturalmente. La ausencia se convierte en una declaración: mi paz vale más que tu indiferencia. Ese tipo de silencio tiene un peso enorme, porque no hiere, pero enseña. Hay una fuerza impresionante en quien elige retirarse sin ruido, sin dramatismos. Esa calma transmite un mensaje claro: mi valor no depende de ser elegido, sino de seguir siendo fiel a mí mismo. Y curiosamente, esa serenidad suele despertar más interés que cualquier intento desesperado por retener, porque el respeto nace donde hay límites. Y quien te valora cuando siente tu ausencia, comprende el privilegio que era tu presencia. Reconocer la falta de interés no es sencillo, porque el ser humano busca pruebas de lo que desea creer, no de lo que realmente ocurre. En los temas del corazón, esa tendencia se multiplica. Uno se aferra a un saludo ocasional, a un mensaje breve, a una reacción en una red social, y utiliza esos pequeños gestos como evidencia de algo que ya no existe. Pero cuando se observa con claridad, se descubre que no son muestras de cariño, sino migajas emocionales. Y vivir de migajas termina desnutriendo el alma. La falta de interés raramente se expresa con palabras directas, se manifiesta en omisiones, en silencios, en la ausencia constante de actos que confirmen lo que se dice. Si alguien promete y no cumple, si pospone siempre el encuentro, si solo aparece cuando le conviene, no es un enigma por descifrar, es una respuesta que preferimos no aceptar. El famoso "no tengo tiempo" casi siempre significa "no eres prioridad". Asumirlo no es dureza, es lucidez. Porque cuando invertimos energía en quien no nos busca, no solo perdemos tiempo, sino también la oportunidad de entregarnos a quien sí lo haría con gusto. El peligro de insistir donde no hay reciprocidad es que terminamos normalizando el desequilibrio. Poco a poco, la mente se acostumbra a justificar la indiferencia y el corazón se convence de que merecemos menos de lo que realmente valemos. Esa es la forma más silenciosa de abandono. Cuando uno mismo empieza a creer que lo poco recibido es suficiente. Romper con ese ciclo implica una decisión valiente, no seguir insistiendo donde la puerta está cerrada. Es fácil escribirlo, pero vivirlo requiere coraje, porque detrás de esa insistencia muchas veces se esconde el miedo a la soledad. El pensamiento de que tal vez no haya nadie más es una trampa peligrosa. Mientras uno corre detrás de lo que huye, no puede ver lo que se acerca. Soltar no significa que no importe, significa que importa lo suficiente como para no quedarse en un lugar donde la propia presencia no es valorada. Retirarse con serenidad no busca castigar a nadie, es un mensaje hacia uno mismo. Mi paz es más importante que cualquier vínculo que la destruya. Y curiosamente, ese retiro digno tiene más impacto que 1000 intentos de convencer. La tranquilidad con la que se cierra un ciclo emite una energía magnética.
La ausencia sin resentimiento tiene más peso que cualquier discurso. Las personas perciben esa calma, esa fuerza silenciosa. Y muchas veces, cuando ya no insistimos, es cuando realmente despertamos el interés que antes era imposible. Porque lo que no nace del deseo genuino, a veces solo se revela ante la ausencia de necesidad. Muchas veces, la verdadera batalla no es contra el otro, sino contra uno mismo. Contra esa parte interna que se resiste a aceptar la realidad tal como es. Solemos decir quizás cambie, quizás más adelante vea lo que valgo. Y en ese quizás nos quedamos atrapados durante años. El amor propio empieza cuando uno deja de vivir del quizás y decide mirar lo que es. Si alguien no busca, si no cuida, si no está, la historia ya tiene su respuesta. Lo que sigue es decidir si queremos seguir habitando una ilusión o construir una verdad más sana. El desapego saludable es una forma de madurez emocional, no es frialdad, no es indiferencia, es conciencia, es entender que hay vínculos que aunque hayan sido hermosos, ya cumplieron su ciclo. Insistir en mantenerlos vivos es como querer conservar intacta una flor marchita. Puedes mirarla con cariño, agradecer su belleza, pero no tiene sentido seguir regándola. Lo que murió no florece. Por más intención que se le ponga, soltar no es olvidar. Es agradecer y dejar ir con gratitud lo que alguna vez tuvo sentido. Cuando uno practica el desapego, no lo hace desde el enojo, sino desde la comprensión. Se trata de dejar de invertir energía en sostener lo insostenible. Esa energía que antes se gastaba en justificar, en esperar, en imaginar, empieza a regresar y con ella vuelve la claridad. De pronto, uno se descubre respirando más tranquilo, durmiendo mejor, encontrando belleza en lo cotidiano. El vacío que tanto temíamos se transforma en espacio, un espacio fértil para que entren nuevas experiencias, nuevos afectos, nuevos comienzos, y en ese nuevo terreno aparece la confianza. Una confianza distinta, que no depende de promesas ni de pruebas. Confiar no es ingenuidad, es elegir la paz en lugar del control. Es comprender que no hay garantías en los vínculos humanos, que nadie puede prometer eternidad. La vida cambia, las personas cambian, y aferrarse a la idea de que algo debe durar para siempre solo genera sufrimiento. La verdadera fortaleza está en poder mirar a alguien y decir, confío mientras haya coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y si esa coherencia se rompe, tener la valentía de soltar. Porque el amor no debería doler, al menos no de ese modo que nos hace perder la dignidad. Duele crecer, duele soltar, pero duele más quedarse donde uno deja de ser. La aceptación no es resignación, es la claridad de entender que lo que se va no nos pertenece y lo que llega lo hace sin esfuerzo. La madurez afectiva se mide en esa capacidad de dejar que la vida acomode lo que ya no encaja, sin resistencia, sin dramatismo. Cuando aprendemos a confiar y aceptar, algo cambia profundamente en la manera de vincularnos. La presencia deja de estar marcada por el control y comienza a estar guiada por la calma. Y esa calma, lejos de alejarnos, nos vuelve más atractivos, porque transmite seguridad, madurez y autenticidad. El amor que nace desde la libertad no necesita cadenas para sostenerse. Se sostiene solo porque ambos desean estar. Esa es la diferencia entre la dependencia y el vínculo sano. En la dependencia hay miedo, en el vínculo hay elección. Entender que el amor no es algo que se persigue, sino algo que se permite, transforma completamente nuestra forma de vivir las relaciones. Desde pequeños nos enseñaron que había que luchar, insistir, no rendirse, y esa idea, aunque útil en otros aspectos de la vida, en el amor puede convertirse en una trampa. Porque el amor no se gana a fuerza de insistencia. El amor se encuentra cuando hay reciprocidad,
Cuando uno corre y el otro se queda quieto, lo único que se consigue es agotamiento emocional. No se trata de rendirse ante la primera dificultad, sino de reconocer la diferencia entre un obstáculo que ambos quieren superar y una barrera levantada por desinterés. Cuando la conexión es genuina, ambas partes hacen su parte, incluso en medio de los problemas. No hace falta arrastrar a nadie ni convencerlo de quedarse. El amor no se implora, se comparte. Permitir que te encuentren es un acto de confianza en la vida. Es decir, no necesito correr detrás de nadie para que algo verdadero suceda. Cuando uno deja de vivir con la ansiedad de "y si no llega nadie", empieza a vivir desde otro lugar. Desde la certeza de que el propio valor no depende de la validación ajena, ese cambio interior produce un efecto poderoso. Uno deja de estar disponible para todos y empieza a reconocer quién realmente aprecia su presencia y quién solo busca llenar un vacío momentáneo. Y cuando eso se vuelve claro, la vida se ordena. Ya no se intenta compensar la falta de interés del otro. Simplemente se observa, se comprende y se sigue adelante. Esa es la verdadera libertad emocional. No la de no necesitar a nadie, sino la de no depender de nadie para sentirse en paz. Quien elige desde la calma atrae vínculos más sanos, más equilibrados, porque proyecta la serenidad de quien no necesita, pero sí elige. Y ese tipo de energía, lejos de alejar, magnetiza. Permitirte ser encontrado no es pasividad, es elección consciente. Es caminar por el mundo sabiendo que tu compañía es un privilegio, no un consuelo, y que quien realmente la valore no necesitará ser perseguido para quedarse. Cuando dejamos de correr detrás de los demás, empezamos a ver con claridad quién nos busca por elección y quién solo respondía a nuestra insistencia. Cuando uno deja de hacer ruido, empieza a escuchar lo esencial. Es como si al apagar la música fuerte del deseo pudieras oír los sonidos sutiles de la realidad. Descubres quién te busca sin que lo pidas, quién se interesa sin que insistas, quién aparece cuando el silencio ya no tiene expectativas. Y esa observación, aunque a veces duela, te muestra la verdad que durante tanto tiempo evitaste ver. El amor auténtico no se esconde detrás de excusas ni necesita traducciones. Se manifiesta. Y cuando no lo hace, la ausencia se vuelve la respuesta más honesta. ¿Esa claridad puede doler? Sí, porque ver la realidad sin adornos implica aceptar que hay personas que no harán el camino contigo por más que las quieras. Pero también trae alivio, porque la verdad, aunque duela, siempre libera. Te libera de los juegos, de la espera, de los castillos en el aire. Y en ese momento descubres algo que cambia para siempre tu manera de vincularte. No necesitas probar tu valor para ser amado. Tu valor no se negocia. No depende de la aprobación ajena ni del reconocimiento externo. Esa comprensión es una revolución interna. Cuando dejas de correr detrás de lo que no te elige, tu energía se ordena. El corazón deja de estar en modo búsqueda y entra en modo presencia. Ya no necesitas convencer, ni demostrar, ni rendirte a la necesidad de gustar. Comienzas a relacionarte desde un lugar mucho más sano, el de la elección y no el de la carencia. Y eso cambia por completo el tipo de vínculos que atraes. Porque quien se elige a sí mismo inevitablemente empieza a atraer a quienes también se eligen. El amor que nace desde la necesidad está condenado al desequilibrio. El amor que surge desde la libertad tiene raíces más firmes. Quien no necesita poseer, no teme perder. Y quien no teme perder, ama con más autenticidad. Permitir que te encuentren es confiar en que no tienes que forzar nada para que algo real suceda. Es creer que el silencio no es vacío, sino espacio. Espacio para que llegue lo que realmente está alineado con tu esencia. La vida se vuelve más liviana cuando uno deja de insistir en lo que no se sostiene. Ya no se mendigan afectos, ya no se pelean batallas perdidas, ya no se busca en otros la confirmación del propio valor,
porque la verdadera paz no proviene de ser amado, sino de vivir en coherencia con uno mismo. Y esa coherencia se construye día a día, en cada decisión, donde eliges tu calma antes que la ansiedad, tu dignidad antes que la insistencia. La paradoja más hermosa de todo esto es que cuando uno finalmente deja de buscar desesperadamente lo que está destinado llega sin esfuerzo, la energía que antes se perdía en la persecución se transforma en magnetismo. El amor entonces ya no es una casa, sino un encuentro. Uno se cruza con quien también camina desde la misma verdad, la de no necesitar para amar, sino de amar porque se elige. La serenidad con la que uno se retira de un lugar donde no es correspondido es una forma silenciosa de sabiduría. No hay enojo, no hay reproche, solo comprensión. Comprender que insistir no cambia el deseo del otro, del mismo modo que negar el invierno no detiene el frío. En la vida afectiva, la madurez llega cuando aprendemos a soltar sin dramatismo, cuando dejamos que las cosas sigan su curso natural sin intentar torcerlas. Y entonces, lo que debe quedarse, se queda, y lo que no, simplemente se disuelve. Esa actitud no es resignación, es respeto. Respeto por uno mismo y también por el otro. Porque amar no es retener, es permitir que el otro sea libre. Incluso si esa libertad significa su ausencia, ahí radica la grandeza del amor consciente. No necesita dominar ni convencer, porque entiende que solo lo que se elige libremente tiene valor. Insistir es un modo sutil de forzar, y lo que se fuerza tarde o temprano se rompe. Muchas personas creen que el amor verdadero se demuestra luchando hasta el final, pero el amor no siempre necesita lucha. A veces necesita silencio, distancia, descanso, porque luchar por alguien que también te elige puede ser hermoso, pero luchar solo, justificando ausencias, tolerando frialdades, explicándote lo inexplicable, ya no es amor, es abandono de uno mismo. Quedarse esperando una puerta que no se abre es perder la oportunidad de descubrir las que sí están abiertas. La paciencia no debe confundirse con ceguera. Tener paciencia es dar tiempo a lo que tiene sentido. No quedarse detenido frente a lo que solo genera desgaste. La realidad es que quien quiere, puede. Quien no quiere, siempre encuentra una excusa. Y ese reconocimiento, aunque duela, es liberador. Porque cuando uno deja de justificar, deja también de sufrir por ilusiones. Y comienza a elegir desde un lugar más sano, más real. Soltar no significa olvidar a quien quisimos. Significa dejar de insistir en que las cosas sean como las imaginamos. Significa agradecer lo vivido y aceptar lo que ya no es. Y en esa aceptación se recupera algo que el apego nos roba, la paz. Cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, aparece una calma nueva. Una calma que no depende de la presencia del otro, sino de la coherencia con uno mismo. Y esa calma tiene un poder transformador. Te cambia la mirada, la energía, la manera de amar. Ya no buscas completarte en nadie, porque entendiste que nadie puede llenar lo que no construiste dentro de ti. Amar entonces deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Y solo desde ahí, desde ese equilibrio, puede aparecer un vínculo verdaderamente libre. Hay una enorme diferencia entre amar desde la carencia y amar desde la plenitud. Quien ama desde la carencia busca que el otro repare su vacío, que calme sus miedos, que le confirme su valor. En cambio, quien ama desde la plenitud comparte lo que ya tiene: paz, serenidad, presencia, y ese tipo de amor no se mendiga, se ofrece, porque ya no nace del miedo a perder, sino del deseo de compartir. Cuando uno alcanza ese punto, el amor deja de ser una búsqueda ansiosa y se convierte en un encuentro natural. En las relaciones sanas
No hace falta pedir atención ni mendigar afecto. Las demostraciones no son estrategias, son gestos espontáneos. Un mensaje llega cuando hace falta. Una palabra reconforta justo cuando el silencio duele. Un abrazo se ofrece sin necesidad de explicación. Y esos pequeños actos cotidianos son los que sostienen un vínculo verdadero. Porque el amor no se construye con discursos, sino con coherencia, con esa armonía entre lo que se dice y lo que se hace. La confianza y la aceptación son los pilares más difíciles de sostener, porque implican soltar el control. No se puede tener la certeza de que alguien será siempre fiel, honesto o que permanecerá a nuestro lado para toda la vida. Las personas cambian, las circunstancias se transforman y los sentimientos también. Pretender lo contrario es vivir en una ilusión que termina asfixiando cualquier relación. La fortaleza emocional no está en vigilar ni en exigir, sino en decidir confiar mientras haya coherencia y retirarse cuando esa coherencia desaparece. Aceptar también es un arte. Aceptar que alguien no siente lo mismo, que ya no está, o que su manera de amar no coincide con la nuestra. Esa aceptación duele, pero alivia, porque nos libera del esfuerzo inútil de sostener lo insostenible. Nos libera del ciclo de esperar lo que nunca llega y, sobre todo, nos devuelve la dignidad, porque perder una relación no debería significar perderse a uno mismo. La dignidad es el ancla en medio de cualquier tempestad. Es lo que te recuerda que aunque todo cambie, tu valor sigue intacto. Cuando entiendes eso, dejas de mendigar amor, dejas de convencer, dejas de temer, y en ese instante la vida se abre. Se vuelve más liviana, más clara. Las personas que no te eligen se van, y las que sí se quedan, sin esfuerzo, sin lucha. Vivir desde esa serenidad es un acto de coraje, porque implica soltar la necesidad de control, de aprobación, de permanencia. Implica confiar en que lo que debe quedarse se quedará y lo que debe irse se irá. Permitir que te encuentren es precisamente eso, caminar con dignidad, sin perseguir, sin esconderte, con la certeza de que el amor que te corresponde sabrá reconocerte. Cuando uno se elige, la vida también lo elige. Y entonces ocurre lo más simple y lo más extraordinario. El corazón deja de pelear por lo que no le pertenece y descansa. Y en ese descanso, en esa calma, la vida finalmente sorprende con lo que verdaderamente merecías. Vínculos libres, afectos sin cadenas y una paz que ya no depende de nadie más que de ti.